Acelerando Empresas, episodio 467. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer acompañarte hoy, martes 31 de marzo, en este episodio número 467, en el que continuamos con el ciclo de validación de modelos de negocio que estamos haciendo en comunidad con un grupo de personas que están contribuyendo a hacer práctico este ejercicio. Y hoy hablaremos de las preguntas de problema, de las entrevistas de problema que haremos, que se ha realizado por parte de todos en un documento compartido que tenemos. Pero antes, échale un vistazo a acelerandoempresas.com, donde tienes mucha información sobre emprender, en particular sobre validación de modelos de negocio, y que en estos días de cuarentena está totalmente gratuito, así que no te lo pierdas. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Pues comenzamos con las preguntas que han ido diseñando este equipo tan fantástico que tenemos en esta semana para las ideas de negocio que estamos trabajando. Las 4, sabéis que había 3, pues una extra, porque así lo decidimos. De hecho, nos ha venido bien porque como son 4 miembros del equipo más un servidor, pues estos 4 se han asignado uno cada idea, al menos para esta ronda de preguntas. Aunque es cierto que Samuel sí que ha planteado preguntas para cada una de las ideas. Bueno, vamos a la primera de ellas, que era la de monitorización de suministros. Ya sabéis que era esta idea en la que pues teníamos un sistema para ver de forma muy sencilla cómo van nuestros suministros en el hogar, la luz, el agua, ¿vale? El consumo de todo ello de forma muy accesible y además pues incluso con algunos sistemas de avisos y demás, ¿vale? Esta sería un poco la idea, pero como sabéis estamos en la entrevista de problema. En la entrevista de problema no planteamos nuestra solución, no planteamos nuestra idea, sino que indagamos al público objetivo, en este caso, pues bueno, a personas que puedan interesarle esto de controlar sus suministros y también incluso a empresas, que también esto lo pusimos en el link Canvas, ¿vale? Pues bueno, le preguntamos sobre sus suministros, sobre sus problemas que tienen, sobre cómo piensan ellos que podrían mejorarse esos problemas, pero sin anticiparles nosotros nuestra solución, nuestra idea de negocio. ¿Por qué? Pues porque, como ya hemos hablado alguna vez en este podcast, la entrevista de problema, si se mezcla con la entrevista de solución, no tiene la misma relevancia. Es decir, en el momento que ya comentemos mínimamente qué es lo que tenemos pensado para arreglar los problemas de esa persona, ya esa persona empieza a pensar de forma limitada, empieza a estrechar su visión a lo que le estamos contando, a nuestra idea, y entonces, claro, empieza a opinar sobre esa idea, pero no plantea ideas alternativas. Y las ideas que plantean las personas o que nos hacen que nos planteemos nosotros cuando estamos hablando con las personas de sus problemas son a menudo mejores que nuestras ideas iniciales. Por tanto, esto es algo que hace falta respetarlo de forma muy estricta, ¿vale? Entonces, vamos a ir comprobando las preguntas que han planteado los distintos miembros para ver si efectivamente están centradas en el problema exclusivamente o si en cambio ya anticipan la solución y por tanto están contaminando, digamos, con la entrevista de solución que vendrá más adelante en este ciclo, ¿vale? Entonces, bueno, para empezar, la entrevista de problema de monitorización de suministros, principalmente ha puesto Jesús las preguntas y decían la siguiente: ¿te suelen sorprender los importes de las facturas de tus suministros básicos? Esta es muy buena pregunta porque está encaminada a ver si para la gente, para la persona que entreviste, esto supone un problema. Es decir, el sorprenderse de vez en cuando, me ha venido este facturón, ¿no?, de luz o de gas o de agua, lo que sea, ¿vale? Y por tanto significa que hay poca previsión por su parte o poca, falta de control de lo que está pasando con sus suministros, ¿vale? Así que muy bien esta pregunta. Pasamos a la siguiente que ha establecido, que es: ¿te gustaría saber cuánto llevas consumido en tus suministros básicos del hogar empresa en tiempo real? Ahí ya, como he comentado antes, estamos anticipando en cierta forma, no del todo, pero en cierta forma, la solución que le vamos a dar, un sistema de control de tiempo real de los suministros del hogar, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, yo esta pregunta en particular la dejaría porque precisamente es lo que os decía.
la estamos presentando muy rápido esta pregunta y va a pensar ya que le vamos a hacer algo de este tipo, de control en tiempo real, ¿vale? Aquí hay otra pregunta siguiente que plantea Jesús, que en cambio lo plantea de forma alternativa y aquí sí es más interesante, porque dice: ¿de qué manera te gustaría que te dieran a conocer esta información para que sea de fácil consulta? ¿Vale? Esto ya es otra cosa, ¿vale? Es decir, ahí ya no estamos exactamente diciéndole que vamos a darle un sistema de... No, sino le preguntamos cómo le gustaría, ¿vale? Saber esa información, porque claro, saberla tiene que saberlo, por supuesto, ¿vale? Entonces, bueno... es distinta. Esta sí la veo, no anticipa demasiado la solución que vamos a dar y por tanto creo que puede tener sentido hacerla en la entrevista de problema, ¿vale? Después otra pregunta que plantea Jesús es: ¿conoces el área cliente de tu empresa suministradora? Vale, el área cliente, ya sabéis que es un poco el área de soporte, ¿vale? Es decir, donde puedes consultar los datos estos precisamente, ¿vale? Esto también es interesante. ¿Por qué? Porque le estamos preguntando por su experiencia de usuario hasta ahora, sin darle nosotros información ninguna de lo que le vamos a proponer, simplemente consultándole por el área de cliente que ya tiene o que podría tener pues, de la empresa suministradora de gas, de luz, de lo que sea. Sí que habría que particularizarla probablemente con el tema del suministro exactamente que le estemos preguntando, porque esta no es una pregunta genérica, ¿vale? En definir aquí cuál es la empresa de suministro, ¿vale? Que esto habría que preguntarlo antes probablemente y después, una vez que te digan la empresa suministradora de lo que sea, del suministro que sea, con esa información ya podríamos preguntar si conoce el área de cliente de esa empresa suministradora en particular, ¿vale? Siguiente pregunta que propone Jesús: ¿accedes de manera habitual a tu área de cliente de la compañía con la que tienes contratados tus suministros? Aquí está de nuevo preguntándole por su experiencia habitual. Lo primero era si la conocía, muy bien afinado ahí, porque igual es que ni la conoce. Y segundo, después, si efectivamente accede de manera habitual, ¿vale? Esta área de cliente, además, por cierto, puede ser un área de cliente web o puede ser un área de cliente en una aplicación móvil o puede ser lo que sea. Estaría bien conocer incluso si la persona sabe si hay una aplicación móvil o si hay una web o si hay lo que sea, ¿vale? Depende un poco de la empresa. De hecho, en algunos casos, como se aventuraban los compañeros de Latinoamérica, incluso puede ser que sea en papel todavía, no haya ni web ni haya aplicación móvil, ¿vale? Así que esto quizás estaría bien para complementar esta información. Siguiente pregunta: ¿ves interesante que te ofrecieran mejoras reales en base a tu consumo real? Ahora mismo te intentan hacer captaciones desde otras empresas sin conocer tu consumo real, ¿vale? Este es el comentario que ha puesto Jesús. A ver, en este caso, ¿vale? Ya estamos, como digo, en cierta forma anticipando un poco la solución que le podríamos hacer, ¿vale? Es decir, va a pensar de que, claro, ya están pensando en hacerme un análisis de consumo real y hacerme una oferta, ¿vale? Ese tipo de cuestiones, ¿vale? Claro, esto a mí me suena un poco raro, un poco forzado, ¿vale? Yo quizás no eliminaría totalmente la cuestión, sino que la plantearía probablemente de otra manera. ¿De qué manera la plantearía? Pues podríamos decir, ¿te han hecho ofertas otras compañías de suministros para que te pases a esa otra compañía de suministro, por ejemplo, de luz, ¿vale? Que esto ahora en España está muy de moda. Simplemente para que te contesten sí, no, pues me han hecho esta oferta, me han hecho esta otra. ¿Sabes si te han hecho esas ofertas en base a tu consumo real? ¿Vale? Fijaos, ¿vale? Ya no estoy preguntando de si le gustaría que suena hasta incluso un poco a venta, ¿no? No, sino le estoy preguntando cuál ha sido su experiencia hasta ahora. Es decir, ¿qué es lo que ha vivido hasta ahora? ¿Te han hecho ofertas? ¿Cómo te las han hecho? ¿Te han gustado? ¿Vale? Todo ese tipo de cuestiones puede ser preguntadas perfectamente en una entrevista de problema, ¿vale? Con lo cual aquí en esta pregunta la reorientaría a lo que estoy comentando ahora. Y esta diferencia, como vuelvo a insistir, es muy importante, porque si le preguntáramos hipotéticamente, si hay, en fin, pues ya os digo que igual deja de pensar y empieza a pensar de forma concreta, mientras que si nos cuenta las anécdotas de lo que ha vivido en el pasado, podemos tener una información valiosísima, ¿vale? Imaginaos que nos dice, yo qué sé, pues que sí, que particularmente una empresa le hizo una oferta adecuada en el momento adecuado y cambió incluso de compañía
y porque la hizo de esta manera o de tal otra manera es como le funcionó. Esta información es súper interesante y nos permite a nosotros ajustar completamente nuestra propuesta de valor e incluso hasta pivotar y dedicarnos a esto, específicamente a hacer propuestas de algún tipo o de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo que es muy importante no aventurar soluciones y preguntar más bien por lo vivido, ¿vale? Por lo pasado. Siguiente pregunta de Jesús. ¿Te importaría ceder tus datos de consumo con el fin de que te sugieran mejoras reales en la elección de la empresa que te suministra? De nuevo, otra vez estamos cayendo en el tema de ¿harías tal cosa si tal cosa otra? Como digo, intentemos no anticipar. Lo reformularía a ¿has tenido que ceder tus datos de consumo o en el caso ¿vale? En ese tipo de cuestiones, ¿vale? Y ahí ya directamente en la respuesta que nos diga, probablemente vamos a ver si está muy con la cara de sí o con la cara de no, ¿vale? O con la voz de no, yo nunca cedería eso, no, yo sí me lo han preguntado, pero yo siempre he dicho que no, ese tipo de cuestiones, ¿vale? Así que por eso es importante reorientar también, ¿vale? Y por último, ¿alguna idea o sugerencia sobre este tema que te gustaría que existiera? ¿Vale? Muy buena esta pregunta, ¿vale? Aquí está dejándole Jesús vía libre para que la persona cambie nuestra pregunta, es decir, se invente preguntas, porque ya a estas alturas probablemente incluso tenga ideas en la cabeza. En algunos casos es así, en otros no. Pero si tiene alguna idea o sugerencia, debemos activamente preguntarle e incluso en un momento callarnos un poquito para que piense, a ver si se le ocurre algo, soltarle alguna palabrita en cuanto a esto, en cuanto a otro. ¿Se te ocurre algo? ¿Vale? Y a partir de ahí muchas veces surgen cosas interesantes, ¿de acuerdo? También Samuel ha escrito para esta idea algunas ideas, ¿vale? Así que voy a contarlas un poco más rápido porque me estoy retrasando mucho en el podcast. Como por ejemplo, ¿cuánto es el gasto mensual de tu casa por los servicios que tienes actualmente? Vale, es interesante esta pregunta, sí, para sobre todo posicionar quién es el público con el que estamos hablando, ¿vale? Y después comparar datos, está bien, ¿vale? Para definir bien el público objetivo al que hemos llegado. Sí, me gustaría saber esa información si fuera posible, si no, tampoco es el fin del mundo, ¿vale? Y si es una información aproximada, pues también está bien. ¿Esto nos aporta algo en cuanto a la definición de nuestra propuesta de valor? Bueno, probablemente no mucho, pero sí nos permite clasificar quién son las personas con las que estamos hablando y que pues, vamos a dar servicio, ¿no? A futuro. Segundo, ¿en qué servicios específicos te gustaría poder ahorrar más? ¿Vale? Esto es interesante, ¿vale? Porque igual podemos detectar ahí, muy bien pillado Samuel, qué problemas tiene la gente con respecto a sus suministros en cuanto a gasto, ¿vale? Porque, por ejemplo, a lo mejor descubrimos que a nadie le importa mucho, al menos en un país, gastar un poco más o menos en gas o en agua, pero sí que en electricidad están todo el mundo muy agobiados. Igual es más interesante entonces centrarnos solamente en optimizar la solución para electricidad. ¿Me entendéis? Así que muy interesante esta pregunta. Y la tercera que plantea Samuel es, ¿te gustaría monitorear el consumo de tu casa por medio de alertas por email o alertas a tu teléfono al sobrepasar un límite? Ya aquí empezamos a meter otra vez la pata un poco porque estamos hablando de una pregunta muy vinculada a nuestra solución, ¿vale? Entonces, ¿cómo la plantearía yo? Si la planteara, ¿vale? Sería más bien al revés. Es decir, actualmente ¿tienes alguna forma de saber esto? Es decir, cuando, por ejemplo, te vas a pasar de un límite, ¿alguien te avisa de la compañía que tienes contratada? ¿O tienes alguna forma de enterarte? Y probablemente te dirá, bueno, la forma que yo me entero es que voy entrando pues cada semana en la página web y lo miro. Bueno, pues ya sabemos que la gente de vez en cuando entra en la web para monitorizarlo o en una app, ¿vale? Pero que no tiene ningún aviso. O igual nos dice, sí, tenemos algún aviso que nos mandan y tal, no sé cuándo. O me dice, no, mira, yo veo la factura cuando llega y ya está, ¿vale? Y me fastidia mucho porque a veces los gastos son muy altos con respecto a lo que yo creía que iba a llegar, ¿vale? Entonces, esta información es interesante, pero como digo, habría que reorientar la pregunta, ¿vale? Es muy importante que tengamos cuidado, ¿vale? Que tengamos cuidado con estos detalles, ¿vale? Porque si no, ya empezamos a hablar de nuestro producto y se acabó la entrevista de problema, ¿vale? Nos hemos cargado una información importantísima. Pues bien, pasamos entonces a la idea 2, la de plataforma para registrar robos en comercios, ¿vale? Y aquí las preguntas principalmente las ha planteado Julio César y también Samuel alguna adicional finalmente, así que voy a leerlas un poco más rápido, comentamos algunos detalles como decía antes, ¿vale? Para empezar, ¿cómo percibe la seguridad en la colonia de su comercio? Colonia, pues bueno, en la zona, en el área, en el municipio de su comercio, ¿vale? Esta pregunta plantea Julio César.
¿vale? Pues muy interesante, ¿vale? Es bastante general, permite saber si el público objetivo efectivamente se siente seguro o no, en fin, de qué estamos hablando. Ok, muy bien, muy bien. Seguimos. ¿Cuentan con algún grupo en redes sociales donde se informa de robos o actos delincuenciales? ¿Vale? Pues también es interesante, ¿vale? Estamos preguntando, como digo, de la situación actual de esa persona, de lo que utiliza, de lo que hace, de lo pasado, ¿vale? No de la propuesta futura que podríamos hacer, ¿vale? Así que esto también puede ser interesante. Supongo que en algún caso, en México, por ejemplo, donde es Julio César, este tipo de cuestiones existen. Yo pues no conozco ninguna, pero probablemente lo pregunte con algún motivo. ¿Te gustaría contar con un historial de robos y que sea alimentado por los mismos comercios cuando se presente? Ya hemos llegado a una pregunta que estamos mezclando con solución, ¿vale? Así que esta la reorientaría, ¿vale? La buscaría de otra forma de decirlo o incluso no la haría, ¿vale? Podemos preguntar, por ejemplo, si hay alguna forma para las personas actualmente, bueno, o conocen más bien, alguna forma en la que pues se consulte los robos que ha habido por zona o algo así, ¿vale? Esto pues puede ser una solución, ¿vale? Si estuviera en la policía alguna web o lo que sea, pero tenemos que preguntar si esto ya existe, ¿vale? Si en su zona existe algo así o conocen al menos que existe, ¿de acuerdo? ¿Estarías dispuesto a compartir la información de tu negocio o en caso de sufrir un robo? ¿Vale? Esto, bueno, no es del todo meternos en solución, porque estamos hablando de una pieza pequeñita del puzzle, ¿vale? No estamos desvelando mucho. Quizás se podría hacer. Quizás le replantearía más bien un poco, diciendo, ¿has compartido información de un robo de tu negocio? ¿Con quién la compartirías? No lo sé, ¿vale? Habría que darle una vuelta, pero que no parezca muy pusher, ¿vale? Es decir, esto no es una ciencia exacta, ¿vale? Sobre todo lo que tenéis que pensar es que dejemos libertad para que la persona no se llegue a imaginar en ningún momento qué es lo que le propondríamos nosotros en la entrevista de solución, ¿vale? Si se lo imagina, pues ya se acabó la entrevista, porque no va a pensar, ¿vale? Ya va a directamente estudiar nuestra solución e intentar criticarla, que es lo que la mayoría dice cuando empezamos a contarle un poco lo que tenemos en la cabeza, ¿vale? Siguiente pregunta. ¿Qué opinas que juntando la información de los robos se puedan encontrar medidas de prevención? Bueno, esto ya, como digo, me parece que es más de entrevista de solución. Yo esta directamente pues no veo que tampoco nos sirva mucho. Yo creo que la eliminaría, ¿vale? Porque, claro, es difícil imaginarse algo que juntando informaciones me parece raro. Así que esta quizás la quitaría. Y, por otra parte, pregunta también Julio César, si te interesa el historial de robos, ¿de qué forma consideras que sea más fácil de consultar? Esto sí que me parece interesante. Es decir, le podríamos haber preguntado antes si tiene alguna forma o conoces tú alguna forma de consultar el historial de robos de tu zona, ¿vale? Y le podríamos preguntar de qué forma consulta actualmente más fácilmente información. Si le parece más interesante consultar por móvil, por web, lo que sea, y que en un momento dado podría utilizar para consultar esto, pero más bien por el hábito suyo, que es lo que utiliza más para consultar información actualmente. La web, el móvil, en fin, la aplicación móvil, tal, ¿vale? Ese tipo de cuestiones, ¿vale? Así que podría ser algo también interesante, reformulado un poquito, pero también puede ser vinculado a la pregunta anterior y, como digo, sin que se imaginen, que es lo importante, que es lo que nosotros vamos a proponer a futuro, ¿vale? Y la última pregunta de Julio César es, ¿alguna sugerencia? También muy bien, igual que Jesús, dejando abierto para que alguien pueda aportar algo adicionalmente. Samuel preguntaba para esta idea en particular, ¿cuánto gastas actualmente en servicios de seguridad para tu casa o negocio? Muy interesante esta pregunta, muy interesante, porque nos permite posicionar bien qué público objetivo estamos hablando y bueno, qué tipo de gastos está teniendo al respecto actualmente. Y de hecho, me parece interesante que incluso incluyéramos aquí una encuesta de satisfacción. Es decir, preguntaríamos si realmente están satisfechos con esos servicios de seguridad actualmente, si se sienten protegidos y todo esto para que ahí larguen lo que quieran, critiquen o aporten ideas de lo que sea, ¿vale? En cuanto a su servicio actualmente contratado de seguridad, ¿vale? Segunda pregunta, pues, que plantea Samuel es ¿qué área específica de tu negocio te gustaría reforzar para evitar robos? ¿Vale? Bueno, también puede ser interesante recopilarlo. Y la tercera, ¿te gustaría recibir alertas por email o alertas a tu teléfono en caso de situaciones de riesgo o posibles robos? Esto ya estamos otra vez en contramano, estamos otra vez anticipando soluciones, ¿vale? Por tanto, yo aquí en este caso, más que preguntarlo así, preguntaría por
estado actual, es decir, si su compañía actualmente, en caso de tenerla, le está avisando de alguna forma que él considera cómoda, ¿vale? Por ejemplo, por SMS, WhatsApp, lo que sea, y si no lo está haciendo, cuál sería la forma que le gustaría que lo hiciera, ¿vale? Bueno, perfecto. Esta sería en cuanto a la idea 2. Voy a la idea 3 cada vez más rápido porque me voy comiendo el programa. La idea 3 era el Uber de fotocopias, ya recordáis, y Fernando ha sido quien ha planteado pues 3 preguntas aquí. ¿Tienes una impresora en tu casa? ¿Vale? Pues ¿cómo es? ¿La utilizas? ¿Vale? Esto se podría todo adicionar, ¿vale? ¿Te cuestan mucho los consumos o insumos de los mismos, como llama Fernando, ¿vale? Los consumibles, los repuestos de tinta y demás? Esto también es interesante. ¿Lo sueles cambiar? Yo añadiría ahí. E incluso cada cuánto lo cambias, ¿vale? Y comprarías una impresora ahora, ¿vale? Es la pregunta también finalmente que plantea Fernando. También muy bien, ¿vale? Porque, bueno, está planteando todo situaciones sobre la realidad actual. En ningún momento aquí se anticipa de que no la compraras, de que la contrataras a través de internet a una fotocopiadora pues de otro sitio, ¿vale? Ni mucho menos, ¿vale? Así que, bueno, seguimos con las preguntas de Samuel para esta pregunta, que serían: ¿cuánto gastas actualmente en servicios de fotocopias o imprimiendo en tu casa? ¿Vale? Muy bien. ¿Cuál es la frecuencia de impresiones que haces por semana? Es decir, ¿cuántas copias imprimes por semana? Bueno, yo más que por semana, pues diría también incluso por meses o frecuencia de uso en general, ¿vale? Porque igual te dicen que imprimen una vez al año, y además que cuando imprimen, pues igual no hay tinta, ¿vale? Así que, pues tampoco es por semana porque igual no hay tanto uso. En general me da en la nariz que no será así, ¿vale? Será mucho más esporádico. Por otra parte, ¿te gustaría suscribirte por un fee mensual a un servicio de impresiones limitadas? Pues ya directamente, ya sabéis, la eliminamos, ¿vale? Porque esto forma parte de la entrevista de solución. Y bueno, para terminar vamos con la idea de reserva, esta cuarta idea, que era la empresa de cenas a domicilio con menús diarios, en la que Fernando ha planteado las preguntas de: ¿cenas a diario? ¿Qué cenas? ¿Por qué cenas eso? Muy simple, ¿vale? Es verdad, bueno, son buenas preguntas, aunque sí es verdad que están un poco restringidas, Fernando, ¿vale? Yo veo que están restringidas en el sentido de que son tan amplias, ¿vale? Que, bueno, van a dar conversación de horas con el entrevistado, depende de la ganas que tengas de hablar con él. Pero es verdad que quizás no puedas sacar demasiada información realmente relevante, ¿no? En cuanto a los hábitos que tenga esa persona. Por ejemplo, al tema de cocinar o al tema de cuánto se gasta o se está dispuesto a gastar en cenas, ¿no? En casa, ¿vale? Entonces creo que eso es algo que también debemos cuidar con las preguntas de problema, que sean amplias, pero no sean tan amplias como para que incluso, pues bueno, cambiemos hasta de conversación, ¿no? Porque si no, pues nos va a contar que pues le gusta más la lasaña o la pizza, que bueno, está bien, ¿no? Para saber un poco menús, pero realmente no va un poco al quid de la cuestión, ¿vale? Samuel sí que preguntaba estas ideas que quizás están un poco más orientadas, por ejemplo, ¿cuánto gastas en tu casa actualmente en comidas? Buena idea. ¿Por qué? Porque así sabemos cuánto más o menos la gente cocina, ¿vale? En comidas, ¿vale? Aunque estaría bien preguntar si es comida precocinada o preparada sola, ¿vale? ¿Cuál es la frecuencia con la que sales a comer y la frecuencia con la que pides comida a domicilio? Más que comer, yo aquí orientaría a cenar, ¿vale? Recuerda que estamos hablando sobre todo de cenar, ¿vale? Porque las cenas son las que se suelen hacer más fuera de casa que las comidas, ¿vale? Lo pongo aquí como puntualización. Y finalmente, ¿te gustaría suscribirte por un fee mensual a un servicio que te lleve las comidas todas las semanas a tu casa? Pues esta directamente eliminamos, ¿vale? Con lo cual, así ya tenemos un poco las preguntas también de esta idea de reserva. Y nada, pues esto es un poco lo que quería contaros. Me he pasado de tiempo tela, pero bueno, creo que merece la pena revisar con detalle las preguntas que han planteado en el equipo. Así que bueno, concluyo ya por hoy. Hasta aquí el programa de hoy. Ya sabéis que podéis escuchar cada día este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcasts, Spotify o Spreaker, y también recibir gratuitamente las notas del programa por email registrándoos en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones en iTunes y en iVoox y cada vez que compartís un episodio en vuestras redes sociales. Que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emprendedores!